Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 60 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos aplicados a la gestión. Venimos a ver análisis sectorial. Esta clase es una de las más completas que vamos a trabajar en el laboratorio, porque integra muchas de las herramientas que ya conocemos. Descarga de datos, cálculo de rendimientos, visualización, y las eleva a un nivel más sofisticado. Ya no vamos a analizar una sola empresa, sino grupos de empresas organizadas por sector económico. Vamos a comparar cómo se comportan distintos sectores del mercado a lo largo del tiempo. Y vamos a incorporar una dimensión nueva, el análisis intradiario, que mira lo que pasa dentro de cada jornada de negociación. El análisis sectorial es una de las herramientas más importantes en la gestión de portfolios. La idea es que las empresas que pertenecen al mismo sector tienden a moverse de manera similar frente a ciertos eventos macroeconómicos. Si sube el precio del petróleo, las energéticas suelen beneficiarse. Si bajan las tasas, los bancos pueden presionar sus márgenes. Entender estas dinámicas sectoriales nos permite construir carteras más diversificadas y tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas. Bien, arranquemos con la cabecera del notebook. Innovación sobre de comarca en miga. El submodelo de esta clase son 5. Primero, descargar datos de múltiples activos agrupados por sector económico. Segundo, calcular métricas de crecimiento y volatilidad, tanto por empresa como por sector. Además, comparar sectores usando rendimiento promedio y riesgo. Cuarto, visualizar la performance sectorial con gráficos normalizados en base 100. Y quinto, analizar datos intradiarios, el rango dentro del día, la variación entre apertura y cierre y las correlaciones entre estas variables. Son 5 objetivos que van escalando en complejidad. Los primeros 3 son una extensión natural de lo que ya hicimos en clases anteriores. Los últimos 2 introducen conceptos y técnicas nuevas que vamos a desarrollar con cuidado, Tian. Empezamos importando las 4 bibliotecas que vamos a necesitar a lo largo de toda la clase. NumPy para operaciones numéricas, Pandas para manejo de datos tabulares, Matplotlib para visualizaciones, y UI Finance para descargar datos financieros desde Yahoo Finance. Esta celda no produce output visible, simplemente carga los módulos en memoria. Si no hay mensaje de error, todo está correctamente instalado. Pasamos a la primera sección, la definición de sectores y tickers y tickers. Esta celda define la estructura central de todo el análisis. Creamos un diccionario llamado sectores, donde cada clave es el nombre de un sector, y el valor es una lista de tickers de empresas representativas de ese sector. Los 6 sectores que incluimos son tecnología con Apple, Microsoft, Nvidia, Google y Meta. Finanzas con JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley. Energía con Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger y Oku Resources. Salud con Johnson Johnson, Pfizer, Merck, Abbott y United Health. Consumo básico con Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Walmart y Coca-Cola, PepsiCo, Walmart y Costco. Y finalmente industriales con G, Caterpillar, Honeywell, Upites y Boeing. ¿Por qué estas empresas? Porque son todas componentes del S&P 500 y son referentes de sus respectivos sectores. Están clasificadas según el GICS, que es el Global Industry Classification Standard, un sistema que organiza a las empresas del mercado global en sectores, grupos industriales y subindustrias. Es el estándar que usan los principales índices bursátiles del mundo. La última línea construye todos los tickers, que es una lista plana con los 30 tickers de todos los sectores, derivados y nacientes. Lo hace usando una list comprehensionalidad. Para cada sector en sectores.values itera sobre sus empresas y las agrega a la lista. Esta lista plana la vamos a usar en el siguiente paso para descargar todos los precios de una sola vez. Esta celda simplemente construye un data frame de presentación que muestra para cada sector qué empresas están incluidas. Es una forma de verificar visualmente que el diccionario está bien armado antes de continuar con el análisis. El layout es una tabla con 2 columnas, sector y empresas. Sirve como chequeo inicial, que es una buena práctica antes de lanzar descarga de datos. Sección 2. La descarga de datos en lote. Esta celda es la descarga masiva de datos. Llamamos a if.download, pasando todos los tickers, los 30 tickers, con un periodo de 5 años. El argumento periodo fijado en 5i, que significa 5 años, le dice a Y Finance
que queremos los últimos 5 años de datos desde hoy hacia atrás. El objeto que devuelve f.download cuando se le pasan múltiples tickers es un data frame con multi-index en las columnas. El primer nivel es el tipo de dato open, high, low, close, volumen, y el segundo nivel es el ticker. Nosotros seleccionamos solo la columna close para quedarnos únicamente con los precios de cierre diarios. Después aplicamos .dropna para eliminar cualquier fila que tenga valores faltantes en algún ticker. Esto puede ocurrir cuando una empresa tiene un historial más corto que 5 años, o cuando hay algún feriado que afecta a determinados mercados. Al hacer dropna sin argumentos, eliminamos todas las filas donde al menos un valor sea none. Es una decisión conservadora. Garantizamos que para cada día que tengamos en el dataset, tengamos datos de todas las empresas. El output dot nos muestra el periodo cubierto, fecha de inicio y fecha de fin. Y la forma del data frame, cuántos días hay y cuántas empresas. Típicamente serán alrededor de 1250 filas para 5 años de datos bursátiles, ya que el mercado opera aproximadamente 252 días por año. En la sección 3. El análisis por empresa, calculando crecimiento y volatilidad. Acá definimos la función central del análisis, analizar sector. Esta función recibe el data frame de precios y el diccionario de sectores, y debe un data frame con métricas calculadas para cada empresa, etiquetada con su sector correspondiente. Vamos línea por línea por línea. La función inicializa una lista vacía, resultados donde va a ir acumulando data frames parciales, uno por sector. Dentro del loop, para cada sector se hace lo siguiente. Primero, filtra las empresas disponibles en el data frame, porque puede que algún ticker no esté en las columnas, si fue excluido por el dropna anterior. Extrae los precios de esas empresas. Tercero, normaliza los precios dividiéndolos por el primer precio y multiplicando por 100. Esto convierte los precios en un índice base 100. Si una empresa partió del precio 150 y ahora está en 300. Su índice normalizado es 200, lo que significa que duplicó su valor. Cuarto, calcula los rendimientos diarios sobre la serie normalizada con punto variación porcentual y elimina el primer none. Quinto, construye un data frame de resumen con 3 métricas. La columna crecimiento medio es la media de los rendimientos diarios en porcentaje, multiplicada por 100 para expresarla en puntos porcentuales. La columna volatilidad es el desvío estándar de esos rendimientos, también en porcentaje, y la columna rendimiento total es el rendimiento total del periodo. Precio final dividido precio inicial menos 1. En porcentaje, una aclaración importante. El crecimiento medio diario no es lo mismo que el rendimiento total anualizado. El rendimiento total nos dice cuánto creció la inversión en los 5 años completos. El crecimiento medio es el promedio de los rendimientos día a día, que incluye tanto las subas como las bajas. Una empresa puede tener un crecimiento medio positivo pero pequeño, si tuvo mucha dispersión. Por eso necesitamos ambas métricas. Finalmente, la función agrega la columna sector al resumen de cada grupo, concatena todos los data frames parciales en resultados con pandas.concat, resetea el índice y renombra la columna index empresa. El resultado es un data frame largo, donde cada fila es una empresa, con sus métricas y su sector. Si analizamos la organización que acabamos de definir, llamamos a analizar sector, pasando data y sectores, y almacenamos el resultado en análisis. Después mostramos las primeras 10 filas con punto head de 10. El output es una tabla con 4 columnas. Empresa, crecimiento medio, volatilidad, rendimiento total. Y sector, podemos verificar que las primeras empresas son las tecnológicas. Apple, Microsoft, Nvidia, etc., con sus métricas calculadas sobre los 5 años. La optimización 4. La comparación sectorial agregada. Ahora subimos un nivel de agregación. En lugar de ver empresa por empresa, queremos ver sector por sector. Para eso usamos .global sector sobre el data frame analysis, seleccionamos las 3 métricas numéricas y calculamos la media de cada una con .main. El resultado, comparación sectorial, es un data frame donde cada fila es un sector y las columnas son los promedios de crecimiento medio diario, volatilidad y rendimiento total de las empresas de ese sector. Si no, ordenamos por la columna crecimiento medio en forma descendente, para ver qué sectores tuvieron los mejores rendimientos diarios, promedio en el periodo. Este ranking nos da una primera visión de la jerarquía sectorial.
En periodos recientes, típicamente, el sector tecnológico lidera ampliamente, dado el boom de las empresas de inteligencia artificial y software en la última década. Energía puede aparecer arriba o abajo, dependiendo del precio del petróleo en el periodo analizado. Y sectores defensivos, como consumo básico o salud, suelen mostrar menor crecimiento, pero también menor volatilidad. ¿Sí? Acá tomamos el mismo comparación sectorial y lo ordenamos ahora por volatilidad en forma descendente. Esto nos permite ver qué sectores son los más volátiles. Típicamente tecnología y energía aparecen primero porque son sectores cíclicos sensibles a cambios en expectativas de crecimiento, tasas de interés y precios de commodities. Consumo básico suele ser el menos volátil porque las empresas que lo componen venden productos de consumo masivo, cuya demanda no cambia mucho con el ciclo económico. La comparación entre los dos ordenamientos nos muestra el trade-off clásico riesgo-retorno. Los sectores con mayor rendimiento suelen ser también los más volátiles. Vamos a ver esto de manera más clara en el gráfico siguiente. Esta celda genera un gráfico de dos paneles para visualizar la comparación sectorial. El panel de la izquierda muestra un gráfico de barras horizontales con el rendimiento total promedio por sector, ordenado de menor a mayor. Y las barras en verde corresponden a rendimientos positivos, y las rojas a rendimientos negativos. Hay una línea vertical en cero como referencia. Este gráfico es directo. Nos dice cuánto ganó en total cada sector en los 5 años analizados. El panel de la derecha es el más interesante conceptualmente. Es un scatter plot de riesgo contra retorno. El eje horizontal es la volatilidad diaria media del sector, el riesgo cada punto representa un sector con su nombre. Este tipo de gráfico es la representación visual del principio fundamental de las finanzas. A mayor riesgo, mayor retorno esperado. Si los puntos forman una nube con pendiente positiva, los datos son consistentes con ese principio. Si hay sectores que quedan por encima de esa tendencia, son los que dieron más retorno por unidad de riesgo. Lo que en finanzas llamamos un mejor ratio de Sharpe. Si quedan por debajo dieron poco retorno para el riesgo que implicaron. La librería Matplotlib permite colorear automáticamente los puntos del scatter usando el mismo mapa de colores Z2 que usamos para las barras. Esto es una buena práctica de visualización. Usar colores consistentes para los mismos sectores en todos los gráficos de la clase. Sección 5. Performance normalizada por sector. Acá definimos la función graficar sector, que genera un gráfico de la evolución temporal normalizada en base 100 para todas las empresas de un sector dado. La función recibe el dataframe de precios, el diccionario de sectores y el nombre del sector a graficar. Dentro de la función, primero filtra los tickers del sector que efectivamente están en el dataframe, luego extrae los precios y los normaliza dividiendo por el primer valor y multiplicando por 100. Así, todas las empresas parten desde 100 el primer día, y las curvas muestran el porcentaje de cambio respecto a ese porcentaje de cambio respecto a ese punto de partida. El gráfico tiene cada empresa como una línea de colores distintos, con una línea punteada negra horizontal en igual a 100 que representa el punto de partida. El eje vertical es el índice en base 100 y el eje horizontal es la fecha. Este tipo de gráfico es sumamente útil para comparar la performance relativa de empresas que parten de precios muy distintos, porque la normalización elimina el efecto del precio inicial. Llamamos a la función para graficar el sector tecnología. El output es un gráfico con 5 curvas, Apple, Microsoft, Nvidia, Google y Meta, todas partiendo de 100 en el primer día del periodo, y evolucionando a lo largo de los 5 años. Es muy probable que Nvidia domine ampliamente el gráfico, especialmente desde 2023, cuando el lanzamiento de ChatGPT y el boom de la inteligencia artificial generativa disparan la demanda de sus chips GPU de manera explosiva. Las otras empresas tecnológicas también muestran fuerte crecimiento, pero difícilmente al mismo ritmo que Nvidia en ese periodo reciente. Este gráfico ilustra perfectamente por qué no alcanza con mirar el promedio sectorial. Dentro del sector tecnología puede haber una enorme dispersión. El promedio del sector puede ser muy alto pero impulsado por una o dos empresas excepcionales, mientras que otras pueden tener performances más modestas. Ahora graficamos el sector energía. Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger y Oil Resources. El sector energético tiene una dinámica muy diferente al tecnológico. Es altamente sensible al precio del petróleo crudo, que tuvo una historia muy convulsa en el periodo de 5 años que estamos analizando. El colapso durante la pandemia de 2020, cuando el petróleo llegó a precios negativos en los futuros, fue uno de los eventos más extremos. Y la recuperación fuerte en 2021-2022
impulsada por la demanda post-pandémica y las restricciones de oferta relacionadas con la guerra en Ucrania. Las curvas del sector energético suelen mostrar ese patrón: caída pronunciada en 2020 y recuperación posterior. La comparación entre el gráfico de tecnología y el de energía es un ejercicio valioso en sí mismo. Muestra cómo distintos sectores responden a distintos drivers macroeconómicos. Tecnología es sensible a tasas de interés, crecimiento de ganancias y ciclos de innovación. Energía es sensible al precio de commodities, geopolítica y política energética global. Sección 6. El análisis intradiario. Acá es donde la clase da un salto cualitativo importante. Hasta acá trabajamos con precios de cierre, que son los precios al final de cada jornada, pero dentro de cada día hay mucho más movimiento. El mercado abre a las 9:30. Los precios fluctúan durante toda la jornada respondiendo a noticias, datos económicos y decisiones de traders, y cierra a las 16 horas de Nueva York. De ahí la diferencia entre el precio más alto y el más bajo del día, y la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre, nos cuentan una historia que el precio de cierre solo no puede contar. Para el análisis intraday seleccionamos un subconjunto de 5 tickers, representativos de distintos sectores. Apple de tecnología, Nvidia. También de tecnología JP Morgan de finanzas, sección y energía, y Johnson & Johnson de salud. Esta selección intencional nos va a permitir comparar el comportamiento intradiario de empresas con perfiles de riesgo muy distintos. Descargamos los datos con if.download, usando un periodo de 5 años, sin seleccionar una columna específica, de modo que obtenemos el data frame completo con todas las columnas OH, LCD, Big, Bottom High, Low Close y Volume, IC Volume. Y luego separamos cada componente en su propio data frame. Open-P, Close-P, High-P y Low-P y Low-P. El output confirma cuántos días descargamos para cada ticker. Debería ser alrededor de 1250 días. Similar al dataset anterior, esta descarga tarda un poco más que la anterior porque aunque son menos tickers, la cantidad de columnas por ticker es mayor. Sección sobre el rango intradiario. El rango es la métrica más básica de la actividad intradiaria. Mide la amplitud del movimiento de precios dentro de cada día. La fórmula es simplemente el precio máximo del día menos el precio mínimo del día. Si el high fue 150 y el top out a 55, el rango fue de $5, pero el rango absoluto tiene una limitación. No es comparable entre empresas con precios muy distintos. Un rango de $5 en una acción que cotiza a 10 es enorme, equivale al 50% del precio. El mismo rango de $5 en una acción que cotiza a 500 es mínimo, apenas el 1%. Por eso la métrica más útil es el rango porcentual. High menos low dividido low, todo multiplicado por 100. Así podemos comparar la volatilidad intradiaria entre empresas de distintos niveles de precio. Esta celda calcula ambas métricas. Rango es la diferencia entre high-P y low-P. Operación que Panda realiza elemento a elemento alineando por fecha y por ticker. Rango-PCT es la versión porcentual, dividiendo por el precio mínimo. Ambos son data frames, con las mismas dimensiones que los datos descargados. Una fila por día y una columna por ticker. Ahora calculamos el rango porcentual medio para cada empresa a lo largo de todo el periodo. .min calcula la media por columna, es decir, la media de todos los días para cada ticker. Le ordenamos de mayor a menor con punto sort-values de ascending igual a false y le damos un nombre descriptivo con punto rename. El output es una serie con los 5 tickers ordenados por su rango intradiario promedio. Nvidia debería aparecer en primer lugar con diferencia. Es una empresa de alta capitalización, pero con enorme sensibilidad a noticias de tecnología e inteligencia artificial, lo que hace que sus sesiones sean extremadamente activas. Johnson & Johnson, en cambio, como empresa del sector salud con ingresos estables y productos defensivos, debería mostrar los rangos más bajos. JP Morgan puede mostrar rangos intermedios altos, especialmente en periodos con volatilidad financiera. Exxon también puede tener rangos elevados cuando el precio del petróleo se mueve bruscamente. El rango intradiario promedio es, en cierto sentido, una medida alternativa de volatilidad. Una empresa con rango intradiario alto es una empresa donde los precios se mueven mucho dentro de cada sesión. Esto implica tanto oportunidades para traders activos como mayor riesgo para inversores que necesiten entrar o salir en un momento específico del día. Ahora pasamos a la variación diaria, que mide cuánto se movió el precio entre la apertura y su entrega. La fórmula es precio de cierre menos precio de apertura
dividido por el precio de apertura multiplicado por 100. Esta métrica es conceptualmente diferente al rendimiento diario que calculamos antes, que comparaba el cierre de hoy con el cierre de ayer. La variación diaria compara el cierre con la apertura del mismo día. Esto captura lo que se llama el movimiento intrasesión, excluyendo el gap que se produce entre el cierre del día anterior y la apertura del día siguiente. Ese gap nocturno, cuando no hay operaciones pero sí hay noticias, puede ser sustancial. Calculamos variación diaria, aplicando la fórmula directamente sobre los data frames. Panda se alinea automáticamente por fecha y por ticker. El resultado es un data frame con la variación porcentual de cada ticker en cada día. Luego calculamos estadísticas descriptivas con punto, describe, transponemos con punto T, para tener los tickers como filas y seleccionamos solo la media y el desvío estándar. Renombremos las columnas para mayor claridad. El output nos muestra dos columnas, media y desvío. La media de la variación diaria es típicamente muy cercana a cero para todos los tickers, lo que refleja que en promedio el mercado no tiene un sesgo sistemático entre apertura y cierre. Pero el desvío estándar puede ser considerable, indicando que aunque el promedio sea neutro en días individuales, la variación puede ser muy alta en ambas direcciones. Este gráfico de dos paneles resume el análisis intradiario visualmente. El panel izquierdo muestra el rango intradiario medio por empresa en un gráfico de barras horizontales, en color azul a 0. El orden es de mayor a menor rango, lo que facilita la comparación entre empresas. Este panel refuerza lo que calculamos en la celda anterior, la jerarquía de volatilidad intradiaria entre los 5 tickers seleccionados. El panel derecho muestra la evolución temporal del rango intradiario para dos empresas, Nvidia en verde y Johnson & Johnson en azul, pero no usamos el valor diario crudo, que sería demasiado ruidoso. En cambio, aplicamos una media móvil de 20 días con punto rolling de 20 punto median, que suaviza las fluctuaciones y muestra la tendencia de más largo plazo en la volatilidad intradiaria. Este gráfico es muy informativo porque muestra que la volatilidad no es constante en el tiempo. Hay periodos de alta volatilidad picos en el gráfico, que corresponden a eventos específicos. Por ejemplo, la pandemia en 2020, la corrección del mercado en 2022, los shocks de inteligencia artificial en 2023. Y hay periodos de baja volatilidad relativa cuando el mercado está en un régimen tranquilo. Nvidia, siendo el ticker más volátil, muestra picos mucho más pronunciados que Johnson & Johnson. Sección 7. La correlación entre rango y variación diaria. Acá introducimos una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿los días en que hay más movimiento de precios dentro de la sesión, rango alto, coinciden con días en que el precio terminó más arriba o más abajo que donde empezó? ¿O el rango y la dirección son independientes? Esta pregunta tiene implicancias importantes para entender la microestructura del mercado. Para responder esa pregunta calculamos la correlación entre variación diaria y rango guión bajo PCT para cada ticker usando el método .Corwis. Este método de pandas calcula la correlación de Pearson entre dos data frames, columna por columna, alineando por los índices. El resultado es una serie con la correlación para cada ticker. Ordenamos la serie en forma descendente y la renombramos como correlación. El output nos muestra un número entre -1 y 1 para cada empresa. Interpretar este número requiere un momento de reflexión. Hay una interpretación explícita de las tres posibilidades. Correlación mayor a 0 significa que los días con mayor rango tienden a ser días alcistas. El precio abre, sube y cierra por encima de la apertura. Correlación menor a 0 significa que los días con mayor rango tienden a ser días con reversión. El precio se mueve mucho pero termina más abajo de donde empezó, lo que podría indicar presión vendedora fuerte. Correlación cercana a 0 significa que el rango no predice la dirección del movimiento, lo que es consistente con la hipótesis de mercado eficiente en su forma débil. En la práctica la correlación suele ser positiva, pero baja, digamos, entre 0.1 y 0.3 para la mayoría de las acciones. Esto tiene sentido intuitivo. Los días de alta volatilidad suelen ocurrir cuando llegan noticias positivas fuertes, que generan tanto rango amplio como movimiento alcista. Pero la relación no es determinística porque también hay días de alta volatilidad con noticias negativas que generarían rango alto y movimiento bajista. La correlación promedia ambos tipos de días. Finalmente, visualizamos la relación entre el rango y variación con scatterplots para dos empresas, Nvidia y Johnson & Johnson. Usamos los últimos 200 días para tener una muestra manejable y visualmente clara. En cada scatter, el eje horizontal es el rango intradiario del día
y el eje vertical es la variación entre apertura y cierre. Cada punto es un día de negociación. Los puntos se colorean en verde. Si la variación fue positiva, el precio cerró más arriba que la apertura, y en rojo, si fue negativa, hay una línea horizontal punteada en cero como referencia. Lo que debemos observar es la distribución de puntos. Si hay correlación positiva, los puntos verdes deberían concentrarse más a la derecha. Rango alto coincide con alza, y los rojos más a la izquierda. Si la correlación es baja, veremos una nube de puntos, sin patrón claro. El título de cada panel incluye el valor de correlación calculado para ese subperíodo, lo que permite contrastar el número con la visualización. Llegamos a la sección 8, el dashboard sectorial completo. Esta es la celda más ambiciosa de la clase, donde integramos todo lo que aprendimos en un solo cuadro de múltiples paneles. Primero construimos los índices sectoriales. Un índice sectorial es el promedio normalizado de las empresas que componen el sector. La idea es similar a la construcción de un índice bursátil. Tomamos las empresas del sector, normalizamos cada una a base 100 y promediamos las curvas normalizadas. El resultado es una curva que representa la performance típica del sector como conjunto. El código hace esto con un loop sobre los sectores. Para cada sector, filtra las empresas disponibles, extrae sus precios, normaliza dividiéndolos por el primer precio y multiplicando por 100, y calcula la media por fila con punto min de axis, igual a 1. El argumento axis igual a 1 le dice a Pandas que calcule la media a lo largo de las columnas, es decir, el promedio de las empresas para cada día. El resultado se almacena como una columna del Data Frame Índices Sectoriales. Este enfoque de key ponderación, ponderar igual a todas las empresas del sector, es la forma más simple de construir un índice. En la práctica, los índices como el S&P 500 ponderan las empresas por su capitalización de mercado. Pero para nuestros propósitos analíticos, la equiponderación es perfectamente válida y más fácil de implementar. El dashboard tiene 4 paneles en una grilla de 2×2. Vamos panel por panel. Panel superior izquierdo. Los índices sectoriales en el tiempo. Es un gráfico de líneas donde cada sector tiene su propia curva, todas partiendo de 100. Este panel permite ver la evolución relativa de los 6 sectores a lo largo de los 5 años. Es el gráfico más informativo de todos porque muestra en un solo lugar cómo cada sector se fue desempeñando respecto a su posición inicial. La divergencia entre las curvas al final del periodo es una medida de la dispersión de rendimientos entre sectores. Panel superior derecho. El rendimiento total por sector en barras horizontales. Calcula índices sectoriales, punto ILOC de -1 -100, que es el valor final del índice sectorial -100, lo que nos da directamente el porcentaje de ganancia o pérdida total. Las barras se colorean en verde para rendimientos positivos y rojo para negativos. Es la versión numérica del mensaje, que transmite el panel anterior, pero más fácil de leer cuando queremos comparar magnitudes específicas. Panel inferior izquierdo. La volatilidad rolling analizada por sector. Para esto, primero calculamos los rendimientos diarios de los índices sectoriales con punto variación porcentual. Luego aplicamos punto rolling de 60.std para calcular la desviación estándar de los rendimientos en una ventana móvil de 60 días. Multiplicamos por la raíz cuadrada de 252 y por 100 para anualizar. Esta anualización usa la regla de la raíz cuadrada del tiempo. Si la volatilidad diaria es sigma, la anualizada es sigma por raíz de 252, porque hay 252 días de negociación en un año. Este panel muestra cómo la volatilidad de cada sector evolucionó en el tiempo, revelando los regímenes de alta y baja volatilidad. Panel inferior derecho. La matriz de correlación entre sectores. Calcula la correlación de Pearson entre los rendimientos diarios de todos los pares de sectores con punto corre. Usa matplotlib.imshow para visualizarla como un mapa de calor con una escala de colores que va del rojo, correlación negativa, al verde, correlación positiva. Los valores de correlación se muestran como texto dentro de cada celda. La interpretación de la matriz de correlación es fundamental para la teoría de portafolios. Markowitz demostró en 1952 que combinar activos con baja correlación entre sí reduce el riesgo total del portfolio sin necesariamente reducir el retorno neto. Si dos sectores tienen correlación baja o negativa, cuando uno baja el otro no necesariamente baja o incluso puede subir, y el portafolio resulta más estable. En la práctica, la mayoría de los sectores del S&P 500 tienen correlaciones positivas entre sí, porque todos responden al mismo ciclo económico agregado. Pero hay diferencias. Energía
puede tener correlaciones más bajas con tecnología que tecnología con finanzas. Por ejemplo, EADL, la única celda de código, construye un resumen numérico final por sector con 3 métricas. El rendimiento total, que ya conocemos, y la volatilidad anualizada, calculada como el desvío estándar de los rendimientos diarios por raíz de 252%. Y el Sharpe aproximado, que es el rendimiento total dividido por 5, para convertirlo en rendimiento anual promedio dividido por la volatilidad anualizada. El rastro de Sharpe es una métrica fundamental en la gestión de portfolios, desarrollada por William Sharpe en 1966. Mide el retorno por unidad de riesgo. En su forma clásica se calcula como el exceso de retorno sobre la tasa libre de riesgo dividido por la volatilidad. Sin este, y estamos usando una versión simplificada. El rendimiento anual promedio dividido por la volatilidad anualizada, sin descontar la tasa libre de riesgo. Es solo una aproximación, pero nos permite comparar la eficiencia de cada sector en términos de retorno por unidad de riesgo. Un sector con Sharpe alto dio mucho retorno con poca volatilidad. Un sector con Sharpe bajo dio poco retorno para el riesgo que implicó. El output muestra los sectores ordenados de mayor a menor rendimiento total y permite ver si los sectores con mayor rendimiento también tienen el mayor Sharpe, o si hay sectores que fueron eficientes en términos riesgo-retorno, aunque no fueran los de mayor rendimiento absoluto. Es importante recordar que este Sharpe aproximado tiene limitaciones. Primero, no descuenta la tasa libre de riesgo, que en un periodo de tasas altas como el de 2022 a 2024 puede ser significativa. Y segundo, usa rendimientos históricos como estimación del retorno esperado, lo que asume que el pasado predice el futuro, una suposición cuestionable. Tercero, la volatilidad histórica tampoco es un predictor perfecto de la volatilidad futura. El ratio debe interpretarse como un indicador descriptivo del periodo analizado, no como una predicción. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. En la clase 61 vamos a profundizar en las métricas de inversión con datos reales, rendimiento anualizado propiamente dicho, volatilidad, ratio de Sharpe completo con tasa libre de riesgo y máximo drawdown. El máximo drawdown es una métrica que mide la peor caída desde un pico hasta un valle en el precio de una inversión y es fundamental para evaluar el riesgo de pérdida en escenarios adversos. Hasta acá llegó la clase 60. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.